Salud. Y para este programa hemos traído al doctor Juan Félix González, quien es urólogo, graduado de la Universidad INTEC con honores. Además, es graduado de España en urología, donde realizó varios fellows o entrenamientos especializados. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor Carreño. Muchas gracias por la invitación. Sí, en esta noche quisiéramos comenzar entendiendo un poco sobre lo que es la urología, porque muchas veces las personas entienden que urología es hablar solo de próstata, aunque hoy sí venimos a hablar sobre prevención del cáncer de próstata, pero nos gustaría conocer qué es la urología. Pues la urología es la rama de la especialidad de la medicina que trata de todo el aparato urinario, su anatomía, las intervenciones quirúrgicas que se realizan en el aparato urinario y también en el aparato reproductor masculino. Es decir, es una especialidad muy amplia que no solamente se limita al aparato reproductor masculino, que es lo más conocido, la próstata, el pene y los testículos, sino que también tratamos los riñones, los uréteres, la vejiga. Es decir, un sistema muy amplio y muchos órganos que están involucrados. Muy bien, muy bien. Hablando de eso, hoy precisamente en la consulta referí yo una paciente a urología y me dijo, doctor, yo creo que usted se equivocó, porque yo soy hembra, ¿cómo usted me está refiriendo a urología? Ese no es el médico de la próstata. Y yo le dije, no, lo que pasa es que el urólogo tiene que ver, como usted muy bien menciona, con todo lo que es el aparato urinario. Así es, en la consulta urológica nosotros tratamos tanto hombres como mujeres. Hay muchas veces que en la consulta, en un programa de consulta, tenemos más mujeres que hombres, incluso en nuestra agenda de consulta, porque muchas de las enfermedades urinarias se dan en mujeres. Exacto, muy bien. Entonces nosotros tratamos una rama muy amplia de patología. Tratamos la litiasis, que son los cálculos o las piedras en toda la vía urinaria. Tratamos las infecciones de orina, es decir, la patología infecciosa del aparato urinario. Tratamos también la incontinencia, tanto en el hombre como en la mujer. Tratamos la parte reconstructiva de la urología, por ejemplo, las fístulas, todo lo que tiene que ver con la reconstrucción, anastomosis, es decir, uniones especializadas que podemos hacer en el aparato urinario entre los diferentes órganos. Tratamos el cáncer de toda la vía urinaria y también del aparato reproductor masculino. Es decir, que nosotros tratamos una gama muy amplia de patología, tanto en el hombre como en la mujer. Muy bien, muy bien. Doctor, y ahora sí me gustaría que entráramos en materia. Si yo soy un hombre de República Dominicana, me gustaría saber primero los datos, cómo andamos en República Dominicana con el cáncer de próstata. Y en ese mismo orden, ¿cuáles son esas cosas que pudieran a mí afectarme, provocarme, o cuáles son esos factores que llamaríamos de riesgo para que a mí sí me dé un cáncer de próstata? Muy bien, el cáncer de próstata es una enfermedad muy incidente, es decir, que estamos teniendo casos acelerados en todo el mundo. Está en incremento el diagnóstico del cáncer de próstata. Incluso en los países asiáticos que por regla tenían muy poco cáncer de próstata diagnosticado, se sabe que ahora está en aumento. En el mundo se diagnostica 1.300.000 casos de cáncer de próstata al año y de esos 350.000 mueren. Es decir, que el cáncer de próstata tiene una mortalidad de más o menos un 30%, una mortalidad que no es despreciable. Es una mortalidad alta. Muy alta, sí. Y en República Dominicana nosotros diagnosticamos 4.800 casos aproximadamente al año y de esos 1.100 mueren. Es decir, que tenemos también una alta tasa de mortalidad por cáncer de próstata. En los países desarrollados se está diagnosticando mucho más cáncer de próstata que en los países en vías de desarrollo, posiblemente por el acceso a la sanidad pública, que los países desarrollados la tienen más accesible, la tienen más al
al orden para los pacientes, para el público en general. Pero en República Dominicana estamos diagnosticando mucho porque cada vez hay más prevención, hay más programas de publicidad para que el hombre acuda a la consulta y se chequee. O sea que no estamos mal, estamos bien posicionados. Sí, yo diría que eso del diagnóstico no es solo por la accesibilidad, sino por la educación. Así es. Porque el hombre latino y el hombre dominicano no le gusta visitar el médico, y mucho menos el urólogo, porque yo tengo amigos que ellos, ¿verdad?, me dicen, bueno, yo al urólogo voy a ir cuando sea prácticamente obligatorio. Y eso por un examen que se hace en urología, que es el tacto rectal, ¿verdad? Doctor, ¿por qué no se ha inventado otra cosa? Porque esa es la pregunta que me hacen mucho. ¿Sigue siendo el tacto rectal un medio diagnóstico efectivo? Así es parte del examen físico urológico. En todos los pacientes que van a chequearse de una revisión de urología general y en especial de la próstata, nosotros tenemos que hacer el tacto rectal. Es un examen que es muy poco molesto, es más lo que dice la gente, los rumores, que en realidad lo que es, y nos da mucha información. El tacto rectal no es sustituible por ningún otro método diagnóstico, ningún otro método de examen. La información que aporta es muy necesaria y prácticamente imprescindible para nosotros hacer correctamente la revisión urológica. Sí, no, en este país yo no diría que es, qué sé yo, por lo molesto, es más por... Estamos en un país machista y donde se entiende que eso es un tabú, porque si yo soy un hombre, pues yo no puedo chequearme por ahí. Es más o menos por eso. Doctor, entonces, en cuanto a la segunda parte que le pregunté, ¿cuáles son esos factores que yo debo de cuidarme si yo no quiero en un futuro tener cáncer de próstata? Pues el cáncer de próstata tiene muchos factores para su génesis. Hay factores que son no modificables y hay otros que son modificables. Lamentablemente, los principales factores de riesgo establecidos son no modificables, que son la edad y la exposición a andrógenos, es decir, ser hombre y cumplir años. ¿Y cuántos años más o menos ya podemos hablar de que hay que cuidarse? Pues fíjate, el cáncer de próstata se diagnostica tanto en pacientes jóvenes como en pacientes mayores, pero es mucho más frecuente en pacientes mayores. A partir de los 40 años conviene iniciar con la revisión urológica, porque tenemos un 25 a 35% de los cánceres de próstata que se están diagnosticando a esa edad, entre los 35 y los 60 años. Es decir, son pacientes todavía muy jóvenes. Son jóvenes. Con una larga esperanza de vida. Pero los pacientes que tienen más de 60 años, 65 años, pues tienen mucho más riesgo, solamente por la edad. Fíjate que son factores no modificables, porque no podemos dejar de cumplir años. Ni podemos darle para atrás al tiempo. Así es, sí. Hay otros factores de riesgo que sí son modificables, pero que están en controversia. Por ejemplo, la obesidad es un factor de riesgo que posiblemente influya no solamente en la génesis del cáncer de próstata, sino en la génesis de muchos cánceres, incluyendo en la mujer el de mama, el de páncreas, muchas enfermedades digestivas oncológicas como el colon. Es decir, que la obesidad se está vinculando cada vez más a muchos cánceres, incluyendo el de próstata. Hay otros factores de riesgo como los genéticos también, que cada vez se están estudiando más, y es que la mutación de muchos genes, que no necesariamente tienen que ser hereditarios, puede ser una mutación de novo, es decir, que ocurra solamente en ese paciente de forma adquirida a lo largo de la vida, puede dar al traste con un cáncer, en este caso el cáncer de próstata. Doctor, entonces, ahora que usted menciona la obesidad como un factor de riesgo para padecer cáncer de próstata, me llama la atención porque en este programa siempre hemos hablado de prevención, y dentro de la prevención tenemos lo que es una alimentación saludable y el ejercicio, que conllevan a que no aumentemos de peso. ¿Hay algún tipo de alimentación que se recomiende o que no se recomiende para evitar el cáncer de próstata? O sea, ¿hay alimentos que me den cáncer de próstata? Porque hay creencias, ¿verdad?
y si yo puedo llevar una alimentación que también en cierta forma contribuya a que no me dé cáncer de próstata. Así es. Se sabe que el consumo de grasa animal y de carne roja animal aumenta el riesgo. Como bien hablamos, esos son factores que están ahora mismo en controversia. En discusión. Sí, pero sí se sabe que en ciertas etnias la exposición a este factor de riesgo, es decir, al consumo de grasa animal y de carne roja de origen animal, pues entonces aumenta el riesgo. Se ha visto más cáncer de próstata en pacientes que tienen un consumo más alto de este tipo de proteína y este tipo de grasa a lo largo de la vida. El consumo de vegetales, de compuestos que no tengan, de comida que no tenga mucho contenido calórico, es decir, muchas calorías, carbohidratos, reduce el riesgo, o por lo menos previene en cierto sentido el segundo hit, la segunda parte de la génesis del cáncer, porque la primera parte es genética, es constitucional. Es decir que sí, hay una vinculación de la buena alimentación con la reducción del riesgo del cáncer de próstata. Sí, así es. Yo estuve leyendo sobre precisamente esos carbohidratos refinados principalmente, que una dieta rica en carbohidratos refinados a través de su génesis, porque hay una liberación de insulina, hay una serie de hormonas que intervienen y que al final, pero como usted dice, están todavía en discusión, pero se sabe que en algo contribuyen. Y si vamos quitando una cosita de aquí, una cosita de allí, pues es más fácil para nosotros prevenir lo que es el cáncer de próstata. Así es. Doctor, vamos a hacer la primera pausa y cuando regresemos estaremos hablando sobre otras cosas importantes sobre el cáncer de próstata.